Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Marcos capítulo 5 en su Biblia, por favor. Marcos capítulo 5. Gracias a los hermanos que están también conectados con nosotros. Marcos capítulo 5, verso 1. Esta narrativa habla acerca de el endemoniado gadareno. Esta historia aparece aquí en Marcos 5, aparece también en Mateo 8 y en Lucas 8. La diferencia entre estos relatos es que Mateo nos habla de dos endemoniados. Probablemente Marcos y Lucas están haciendo referencia a solo uno porque están refiriéndose al endemoniado más activo. Marcos 5, verso 1, la Biblia dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Esta historia nos habla de la vida antes de conocer a Cristo y la vida después de conocer a Cristo. Los tres primeros versículos que acabamos de leer nos muestra de manera gráfica lo que es la vida de una persona sin Cristo. Seguramente no todos se cuentan como endemoniados, pero todos los no creyentes van a poder identificarse con ciertas características que este endemoniado poseía. Este hombre vivía en los sepulcros. Es interesante que Lucas 8:27 nos dice que era un hombre de ciudad. Así es que era un citadino. Su vida se había desarrollado en la ciudad y fue sino hasta cuando fue endemoniado este personaje que su vida cambió. El lugar donde él habitaba ya no era la ciudad, tenía que apartarse y tenía que estar en un sepulcro. Los sepulcros eran cuevas hechas en piedra. Los sepulcros estaban apartados de la ciudad y la razón era porque aquel que tocaba un sepulcro llegaba a contaminarse. Esa contaminación producía el hecho de que la vida cotidiana de esa persona contaminada era distinta. No se podía relacionar con otros, no podía estar cerca de otros, era una persona inmunda que necesitaba gritar a la gente que se acercaba que era inmunda para que ellos no se acerquen y puedan también contaminarse. ¿Observas cómo cambiaría la vida de una persona acostumbrada a vivir en la ciudad y en un momento es endemoniado y tiene que habitar en los sepulcros, y su relación con otros, incluidos su esposa y sus hijos, si los tenía, o cualquier otra persona, iba a cambiar porque ya no podían acercarse, ya no podían relacionarse? De una manera gráfica, el texto nos muestra a nosotros esa vida pecaminosa de todo aquel que no ha recibido a Cristo como su Salvador. Y aunque no puede llegar al extremo de ser un endemoniado, como dije, la persona sin Cristo está muerta en sus delitos y pecados. Es pecadora. Su vida es diferente, su vida es distinta. Puede llegar a cierto nivel de engaño que pueda considerar a su vida como algo normal, como circunstancias que le tocó vivir. Pero aquí son consecuencia directa de una vida pecaminosa, una vida que cambia a aquel pecador. Era una vida, según
el verso 4, una vida descontrolada, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. ¿Observas? El demonio o los demonios, vamos a ver que es una legión, le daban un poder inusual a esta persona, que podía romper sus cadenas, y el texto dice que nadie le podía dominar. Hermano, cuando nosotros analizamos la situación de nuestro país y del mundo, cuando hablamos, cuando se nos escucha, a veces nosotros decimos: lo que necesita nuestro país son mejores leyes. Lo que necesita nuestro país es gente que tenga la decisión para que esas leyes se ejecuten y se pongan en práctica. Lo que necesitamos es una mejor educación, un mejor nivel. El país necesitaría invertir en educación, en salud para poder mejorar. Aunque todo eso suena bien y son buenas ideas, eso no domina la naturaleza humana, eso no domina el pecado del hombre. Podemos educarlo, eso no va a cambiar su pecaminosidad. Podemos poner leyes y podemos hacer que se cumplan las leyes, eso no va a reformar el corrupto corazón que tiene el incrédulo. Y así como este endemoniado, no hay nadie, excepto Jesús, que puede llegar a dominar a una persona incrédula. Así es que el cambio no está en una mejor economía, en leyes que se cumplan, en una mejor educación, en una mejor salud. Todo eso está bien, pero eso no va a lograr que la persona llegue a dominar su pecado, porque solo Cristo puede dominar el pecado, la naturaleza pecaminosa que nosotros poseemos. El incrédulo se caracteriza por una vida descontrolada, porque hace lo que quiera, es su vida y nadie le va a decir cómo vivirla. Y no van a ser las leyes, no va a ser la educación, no va a ser la cultura lo que cambie su comportamiento, porque su naturaleza pecaminosa le lleva a tener una vida descontrolada. Esa vida es una vida destructiva. Verso 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. El incrédulo es un peligro para sí mismo y para otros. Y aunque esa persona pueda concluir que es feliz, que tiene metas y objetivos y los cumple y está satisfecho con su vida, eso en verdad solo son palabras. La persona sin Cristo es una persona vacía, sin propósito, sin rumbo. Se destruye a sí mismo. Y es increíble cómo la tasa de suicidios, no solo en nuestro país, sino en el mundo, ha subido. Especialmente en los hombres. Hay más hombres que se suicidan que mujeres. Y cuando una persona llega a eso, usualmente es porque la única alternativa, en su opinión, que le queda es desaparecer de este mundo. Puede aparentar una vida feliz, puede involucrarse en actividades que aparentemente están bien y le sacan una sonrisa, puede tener objetivos superficiales y terrenales que le dan algo de significado en su vida. Pero el pecado destruye, el pecado daña. El pecado engaña a la persona y le lleva a la conclusión de que todo está bien cuando nada está bien.
Es una vida destructiva para sí mismo y para otros. Y este es un ejemplo descriptivo y tremendo que nosotros tenemos en esta historia del endemoniado. Esa vida es una vida atormentada. Verso 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Observas? No hay duda de quién es Cristo. No hay duda de su deidad. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¿Observas a este hombre? ¿Observas hablar al espíritu inmundo y reconocer que Jesucristo es Dios? Satanás no es ateo. Esa es una condición del ser humano que decide negar a Dios. Jesús, Hijo del Dios Altísimo, corre a donde está Jesús y se arrodilla. Una práctica usual de adoración. No sabemos si es exactamente lo que este hombre estaba haciendo. Atormentado. Eso era lo que describía su vida. Una legión le controlaba. El término legión es usado como referencia a 6,000 soldados que ingresaban a una guerra. Así es que aunque se nos habla de un demonio, en verdad era una legión, eran miles de demonios que le controlaban a él. En la región existía un trabajo ilegal, un negocio ilegal, que era criar cerdos. Según Levítico 11, verso 7, el judío debía observar que este negocio ilegal no debía ser parte de su vida, porque los cerdos eran considerados animales inmundos. Así es que Gadara se dedicaba a esto. Una vida atormentada. La región con malos negocios ilegales. Y aunque el incrédulo pueda mostrar una fachada de que todo está bien, en el fondo, el incrédulo es una persona que está muerta en delitos y pecados. Vive una vida no significativa. Vive una vida enfocada en proyectos y en metas temporales. Vive una vida de pecado al punto de que el pecado le ha engañado y le ha hecho concluir que su vida es buena, es feliz, cuando en verdad no es así. La región de Gadara estaba enfocada en un negocio ilegal, la cría y comercialización de cerdos. La condición espiritual del incrédulo, usted lo ve en la pantalla, en una cita de Efesios 2, donde dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El incrédulo no es una persona desinteresada de las cosas espirituales. El incrédulo es una persona que está muerta. Esa es su condición espiritual. Es una persona muerta espiritualmente. Es una persona que, aunque no quiera admitirlo, es una persona que es guiada y cumple la voluntad de Satanás. Satanás es el que controla su manera de vivir, su manera de actuar. Los principios y valores de la persona incrédula son dictados, son enseñados por el propio Satanás. Es un hijo de Satanás. Esa es la condición espiritual. Y aunque muchos no llegan al extremo de ser endemoniados, toda persona sin Cristo está controlada por Satanás. Puede ser una persona moral, educada, buena gente, religiosa, moral, pero vive bajo el gobierno satánico. Su rey es Satanás. Esa es su condición. Esa era la condición del ladrón, del endemoniado. Esa era nuestra condición antes de llegar a Cristo. Y aunque tú no puedas decir que tu vida era en extremo pecaminoso, todos nosotros estábamos en la misma condición espiritual. Y no son las leyes, ni un buen gobierno, ni una buena economía, ni la salud, ni la educación, lo que transforma el corazón pecaminoso. Solo Cristo puede hacerlo. Y aquí en el verso 14 empezamos a observar cómo este endemoniado experimenta la transformación que solo Cristo puede dar. El texto dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron a los que habían visto cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que fuera de sus contornos. Hubo un grupo de personas que vio de primera mano lo que le había sucedido a este endemoniado. Y luego fueron a contar, fueron a los campos y a la ciudad y contaron a otros lo que había acontecido. Y el texto en Lucas dice: entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenía gran temor, y Jesús entrando en la barca se volvió. Entonces toda la multitud, la gente se acercó a ver. Existieron muchos curiosos para observar dos hechos. El primer hecho es ver a un hombre que estaba sentado, una figura idiomática que hace referencia a tranquilidad y paz, vestido, es decir, antes no estaba vestido, y en juicio cabal. Antes era un loco, y el incrédulo, por más buen juicio que tenga, su vida es una locura. Su forma de vivir es absurda, es incorrecta. Y aquí tenemos a la multitud valorando a un hombre que está sentado, vestido y en juicio cabal. Y al mismo tiempo la multitud valora
que el negocio ilegal se había terminado. Los cerdos habían muerto. ¿Qué fue más importante para la multitud? El valor que tiene la transformación milagrosa de una persona endemoniada que por tener un encuentro personal con Cristo, su vida cambia y ahora es una persona que está sentada, vestida y en juicio cabal. O la valoración que ellos dieron a su negocio ilegal que había sido destruido. El mundo no ha cambiado. Ellos siguen valorando lo material. Y llegan a dar poco valor o ningún valor por la espiritualidad. Pero aquí tenemos un hombre que ha sido transformado. El verso 15 nos muestra una vida diferente, una persona sentada y en juicio y en su juicio cabal, liberado del control y del poder de Satanás. Y según Lucas 8:35, está sentado a los pies de Jesús. Esa vida cambiada ahora es una vida con propósito. Es una vida que ahora va a tener un objetivo significativo para llevarlo a cabo. Los versos 18 en adelante nos dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo te ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaron. ¿Observas? ¿Cuándo debía dar testimonio este endemoniado? Ese día Jesucristo estaba retornando. Gadara no era bienvenido para los gadarenos. Jesucristo abandonó el lugar. Y ese día, este endemoniado es comisionado para que vaya a los suyos y les hable de cuán grandes cosas el Señor ha hecho. El endemoniado gadareno no tuvo la oportunidad de seguir un curso, de estudiar en instituto. No tuvo. Jesucristo concluyó que esta persona estaba lista para hablar de su fe a otros. Y sabes, nosotros a veces hemos llegado a la errónea conclusión de que para poder compartir nuestra fe con otros necesitamos que pase mucho tiempo y necesitamos tomar un curso de evangelismo y estudiar en instituto y sacar una licenciatura y tener un doctorado. Y no tiene nada de malo tomar un curso y estudiar en instituto. Es muy bueno crecer en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Pero el único requisito que tú y yo necesitamos para compartir nuestra fe es saber lo que Dios hizo en nosotros. Si yo soy salvo, si yo entiendo lo que Cristo hizo en mi vida, si yo sé cómo le invité a mi vida y le recibí como Salvador, tengo toda la información, tengo todo el testimonio necesario y suficiente para hablar a otros de Cristo. Si no lo hago es por miedo, si no lo hago es porque me avergüenzo de mi Dios. No necesito nada más para compartir mi fe.
si sé lo que Cristo hizo en mí, si sé cómo Él me salvó, ese es el momento para levantarme y compartir la palabra con otros. Comunique el mensaje, no tu mensaje. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Cuéntales cómo te salvó. Cuéntales cómo ha cambiado tu vida. Cuéntales cómo Cristo era la única opción para dar salvación. Cuéntales cómo pasaste de muerte a vida. Y aunque Jesucristo le comisiona a este hombre para que vaya a su ciudad y a su gente y les cuente cuán grandes cosas Él ha hecho por este hombre, el texto bíblico dice, y se fue, verso 20, y comenzó a publicar. La palabra que está atrás de publicar es predicar en alta voz. El endemoniado no era pastor, no era un misionero. Era una persona atormentada por su pecado. Y ese día, cuando tuvo un encuentro personal con Jesucristo, su vida cambió. Y empezó a predicar la palabra. Y no solo se quedó en su ciudad y en su gente, sino el texto nos dice a nosotros que publicó en Decápolis. Deca, 10, polis, ciudades. Decápolis significa 10 ciudades y aquí en la gráfica está Decápolis, toda esta zona de aquí, Decápolis. Aquí están las ciudades de Decápolis. 10 ciudades: Damasco, Rafana, Hipos, Canata, Gadara, Estizopolis, Pella, Dión, Gerasa y Filadelfia. El endemoniado ahora era un misionero. No estudió para eso. Pero cuando Dios toca tu vida y te salva, algo debe pasar. Y por agradecimiento a Él, nosotros necesitamos compartir el evangelio. ¿Dios te ha salvado? ¿Hay evidencias en tu vida de salvación? ¿Ves esta evidencia, este deseo genuino de querer hablar de Él? Aquel que es salvo, aquel que entiende lo que ha ocurrido, se da cuenta que tiene un mensaje transformador. Este hombre valoró de manera significativa el amor, la misericordia que Dios le había dado. Él pudo ver lo que antiguamente era su vida, era un endemoniado y ahora es un hombre libre con una vida diferente. Y eso fue toda la motivación que este hombre necesitó para abrir la boca y hablar de Cristo a otros. ¿Está tu boca cerrada? Piensa ser recibido a Cristo. Porque si genuinamente hemos recibido a Cristo, nuestra boca debería abrirse y deberíamos hablar de Él. Y cuando hablamos de misiones, debemos darnos cuenta que el trabajo misionero nos incluye a cada uno de nosotros. Lo que hacen los pastores y los misioneros, establecen iglesias y enseñan a la grey, pero vamos a llegar a todo el mundo, como es el mandato de nuestro Dios, solamente cuando el creyente se vea a sí mismo como una persona que tiene un rol activo en la predicación de la palabra de Dios. Si soy una persona que dejo que los pastores, que los misioneros compartan el evangelio, no estoy entendiendo el llamado que Dios
nos ha hecho a todos nosotros. Habla de Cristo. No te avergüences de Él. El mensaje de salvación sigue siendo un mensaje poderoso. Y como ha transformado nuestra vida y nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz, ese mismo cambio, esa misma transformación puede hacer con la gente que está a tu alrededor, allí en la escuela, en el colegio, en la universidad, en tu trabajo, en tu barrio. Habla de Cristo, eso es misiones. A más de hablar de Cristo, podemos orar por nuestros misioneros. Y en la parte central de tu boletín recibiste una hoja y está la lista de peticiones de cada uno de ellos. Y cada domingo estás escuchando el reporte de ellos y puedes añadir a esa lista más peticiones, más motivos para orar. Pero también es necesario apoyar económicamente a nuestros misioneros. Y durante 2 semanas hemos estado entregando una hojita que es una promesa de fe. Confiando en Dios, me comprometo a dar mensualmente durante 1 año para la obra misionera de la Iglesia Bíblica Bautista la cantidad de, y hay una línea en blanco allí. Comprométete a invertir en misiones durante este año y a ser fiel. Nuestra iglesia toma este dinero y la totalidad de lo que se recoge va a nuestros misioneros. Invierte en lo espiritual. Así es que si todavía no lo has hecho, solo tienes que levantar tu mano por un momento y hermano Marcelo está listo con las hojitas a aquellos que les falta, a aquellos que quieren hacer esto. Llénalo y luego lo pones en la canasta de los diezmos y ofrendas. Obra misionera significa compartir el evangelio, orar por los misioneros y dar generosamente a misiones. No escojas una de 3 o 2 de 3. El plan de Dios es que todos nosotros nos enfoquemos en esos 3 elementos que deben conformar nuestra obra misionera: orar, dar y hablar de Cristo. Cuando un creyente hace eso, está cumpliendo el llamado que Dios le ha dado. Oremos, por favor. Padre Celestial, queremos darte gracias por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias por el ejemplo de este endemoniado que nos enseña a identificar cómo era nuestra vida antes de Cristo y que eso nos ayude a valorar lo que hoy es nuestra vida. Ayúdanos a responder como este hombre respondió. Fue y publicó tu palabra. Y fue más allá de solo su casa y los suyos. Y habló de Cristo a muchas personas. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a lo que tú nos muestras. Pedimos, Señor, tu bendición. Y mientras usted continúa orando, cerrado sus ojos, por favor.
Puede ser que esta mañana tenemos una persona que nos visita por primera vez. Y si ese es su caso y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo, vengo por primera vez, ore por mí, pastor. Gracias, veo su mano. Gracias por estar aquí. Alguien más, por primera vez con nosotros, con toda confianza. Veo su mano, gracias. Alguien más, por primera vez con nosotros. Para las personas que levantaron su mano, en un momento voy a orar por ustedes, como les dije. Quisiera ofrecerles algo más, totalmente voluntario. Si ustedes quieren, ustedes pueden tomar sus cosas y pueden pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no les dé recelo, no les dé vergüenza de pasar. Si lo hacen, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, les va a llevar a un lugar privado y en ese lugar van a conversar un momento con usted. Si desean pasar, háganlo con toda confianza. Venga, gracias por ser el primero. Padre, yo gracias por pasar. Siga, por favor. Dos damas de nuestra iglesia, por favor, que puedan pasar. Padre Celestial, te ruego por las personas que acaban de pasar. Señor, si todavía no te conocen como Salvador, yo te pido, Padre, que hoy sea el día de salvación. En este momento que van a estar escuchando el Evangelio se den cuenta que solo en ti, solo en Cristo hay salvación. Ayúdanos a nosotros, tus hijos, Señor. Gracias por aquel que abrió la boca y nos habló de Cristo. Nuestra vida cambió, Señor. Ayúdanos a no avergonzarnos, a abrir la boca como lo hicieron con nosotros y hablar de ti. Aquí estamos, Señor, ofreciendo todo lo que somos, ofreciéndonos como un sacrificio, entregando nuestra vida para hablar de ti. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.